Seguinos en Twitter, @ecomedios 1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una escritora argentina con la que vamos a conversar de su última novela, Cimale cumple 70. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Buenas noches. Entre aventureros sagaces y aventuras fantásticas, los hay de los que intentan rescatar el tiempo perdido, como si el tiempo fuera una cosa, un objeto de posesión dada, y no el referente de las vivencias posibles, de aquellas frustradas vivencias, de lo que hubiese sido y que el registro de las acciones soslayó. Diferente aventura es ir al rescate del tiempo vivido, al rescate del marco de las verdades emotivas donde se trazó el universo emocional del transcurrir, apoyándose en la introspección genitiva que permite y permitió abrir nuevos cauces vivenciales sobre el marco de dudas, negaciones, prohibiciones y mentiras crucificadas que cada uno solemos guardar en el cofre de nuestras historias personales. Ir al rescate de las vidas paralelas que ataron lazos de frustraciones y ansiedades no es tarea fácil, pues el entramado de ocultamiento se percibe la imagen vacilante de un niño dolorido, que no es otro que el rostro de nuestro rostro, que aún perdura en lo profundo del sentir. Hoy en esta noche de letras y corchea nos visita una talentosa y sensible escritora, aventurera literaria del difícil arte de indagar la vida, con lo cual poder desentrañar el calidoscopio del tiempo. Buenas noches, Silvia Plager. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Igualmente para mí, buenas noches, Mario. Muchas gracias, Hernán, por esta comunicación y por esta entrevista, ¿no? Ya nos conocemos de hace tiempo y bueno, y conozco el programa, los conozco a ustedes, lo he leído a Hernán, te leo a vos también en tus posteos por Facebook, Mario. Así que, aunque nos hemos visto poco, nos hemos visto en la presentación del libro de Hernán en la Feria del Libro, que vos estás hablando de mi novela, que es esta, Cimale cumple 70, que en realidad es una novela, vos adelantaste un poco, es una novela del yo, como ahora dicen, se puso de moda, la novela del yo que tiene una parte biográfica y otra parte ficcional. Se apoya en lo ficcional porque yo lo necesitaba para narrar mi historia, que la postergué durante 30 años, porque relata parte de mi infancia marcada después en mi adolescencia y en mi vida adulta por la ausencia, primero de mi padre como viajante de comercio, y después por mi padre cuando yo ya no era una niña, pero una mujer joven, fue asesinado en Tucumán porque él
era joyero y su manera de ganarse la vida era viajar al interior, a las provincias y vender. Mis padres estaban separados después de un tiempo de mi infancia y yo relato un poco lo que era vivir en un gineceo de 4 hermanas, madre, tías que venían de visita como se usaba antes, que vos tosías 2 segundos y ya te metían en cama y te traían, venían las tías con las tortas. Era una época que ahora no se puede ni siquiera imaginar con todo el mundo ocupado y ahora te mandarían un Zoom o te mandarían un WhatsApp que te mejores. Antes se molestaban, hacían la torta y venían. Eso es secundario. El asunto es que esta mujer que se llama Silvia, como yo, tiene un marido que es médico como yo, tiene un hijo que es pediatra como yo y una hija periodista, Deborah Placker, como yo. Y los nietos que tengo yo. Es decir, Entre que escribir. es ¿Eh? perro, es perro. ¿Por qué perro? 4 patas, tiene cola, chumba, que es perro. Perro. O sea, este caso es Silvia Plager. Exactamente, que en el caso de la novela comienza siendo Silvia Mirta Siderer, Símale para los padres, y en la editorial se les ocurrió este título, porque yo tenía otro que ya no vale la pena, porque es como cuando te dicen, ay, si yo me hubiera comprado el departamento cuando estaba el dólar, es lo mismo. Yo tenía Bueno, otro pero título, pero me dijeron, va Símale, cumple 70. Yo dije, ¿quién va a saber lo que es Símale? Mucha gente me preguntó, ¿qué es Símale? Bueno, es un diminutivo, ¿no es cierto? Como si fuera Silvita, pero bueno, me querían poner seguramente Sima, ¿Por qué Símale? ¿Por qué, discúlpame, por qué te llamaban Símale a vos? porque me habrán querido poner Sima, que es en vez de Silvia, y no lo autorizaron, es un hombre judío de Europa, y yo era Sime Mindl, entonces te imaginas, así me dieron el nombre hebreo, y bueno, y mi papá me decía Símale, y mi mamá me decían Símale, pero acá es más que nada la relación con el padre, porque el día, no voy a spoilear toda la novela, pero el día que la protagonista, que soy yo, cumple 70 años, se le aparece el padre con toda su pinta, o sea, antes, no cuando lo mata, que tenía 82, que también tenía su pinta, eh, aparece sentado en la tapa del inodoro, ¿no? Vestido como se vestían antes, con corbata, alfiler de corbata, saco, muy elegante, y me dice feliz cumpleaños, Símale. Y de ahí arranca toda la novela, que es una novela también de viaje, porque la protagonista decide viajar a Rosario para indagar qué fue de aquella familia que el padre tenía en Rosario y sobre todo dónde estaba la tumba del padre, porque lo habían asesinado en Tucumán en una época en que ella tenía, fue al velorio, pero no fue al entierro, y entonces lo que quiere es corregir la realidad a través de su comunicación con la vida que fue, en una época también su vida, y ella ahora como adulta, y el padre le dice, yo vine porque vos me llamaste. Y entonces en Rosario se relaciona con una mujer muy particular, centenaria, que es espiritista, y la quiere convencer de que los espíritus se comunican cuando unos los llaman. Hay una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de humor, si querés, humor judío, humor como vos lo quieras poner, porque esta mujer se mezcla con gente sin querer, porque se aloja en un hotel de viajantes de comercio, con gente que está en la droga, muy propio de Rosario, de Santa Fe, cuando yo estaba escribiendo esta novela, y mi padre vivía en Rosario y está enterrado en Rosario. Entonces hay un viaje allí en el que la protagonista se mete en aventuras, que esas sí son ficcionales, pero lo que no es ficción, lo que ella relata con respecto a su vida, a su madre, a su familia y a la búsqueda de una verdad que no siempre es la que uno sostuvo durante toda su vida, porque
había en una, somos también, somos el tiempo en que nos toca vivir. O sea, si yo hubiese sido niña, la niña que fui ahora, y tuviera el problema de un padre viajante que aparece, desaparece, que tiene un hogar en otro lado y todo lo demás, sería poliamor o sería que es una forma de relacionarse distinta. Y bueno, pero en mi época la situación de una madre con 4 hijas, que el padre venía, no venía, era diferente, ¿no? Era diferente. Y bueno, yo voy relatando todo eso y subrepticiamente voy diciendo cosas que, porque es antes de la guerra esta que tuvimos terrible, que nos declararon al invadir Israel, cuando yo escribí esta novela. Si no, la novela también hubiese sido otra, porque mi experiencia en Israel fue que yo pasé la guerra de los 6 días, cuando era muy, muy jovencita. Imagínense los años que pasaron y viví 5 años allí y nació mi hijo mayor. Así que la vida tiene sus circunstancias particulares. Entonces yo relato cuando yo me fui, cuando yo volví, y también que mi padre era una especie de criollo, porque mi papá no tenía acento polaco para nada, que había nacido en Chorco, pero para nada galiciana, ¿no? Como se decía antes, no tenía acento y viajaba por el interior, era moreno, alto, como llamándose Mario. Pero también eso que a mí me resultaba muy molesto cuando era joven, después fui comprendiendo, porque hay muchos diálogos de la hija con el padre, que obviamente el padre no está vivo, pero quizás es la autora que quiso corregir en la realidad todo lo que uno a veces no puede hablar con el padre o con la madre, ¿no? Entonces la novela, según los que lo leyeron, tiene muy buena crítica. La novela busca un poco, tiene mucha intriga, o sea, tiene mucha intriga, hay atracción sexual, hay crimen, hay de todo un poco, pero también hay la búsqueda de lo que es la verdad interior de cada ser humano, porque si hablamos de la certeza, que todos dicen esto es así o no es, o no es nada, no, no, no es así, es según la época, es según la mirada, es según lo que los demás hacen de vos, cómo te miran los otros. Entonces en esta novela es también ella como cuando vas previene a todo el mundo que ella es grande, que tiene 70 y es como, bueno, yo tengo ahora más, porque le escribí la novela. Y bueno, en ese momento también hablo de la edad, de la crisis de querer restaurar tarde lo que uno no pudo restaurar en vida de las personas que amó. Eso también nos pasa, ¿no? Entonces hacen esos jueguitos. Si vos pudieras hablar ahora, ¿con quién elegirías hablar? ¿No? Y si yo tengo que elegir eso, no sé qué elijo, pero yo sé cuando Ahora, hago una... Hola, disculpa Silvia, que corte esta así. Cuando eras chica, por lo que estamos relatando o hablando, era una familia tuya de mujeres, cuatro hermanas, cuatro hermanas, eh, y madre, una madre, era todo un círculo, una tía, era todo un círculo de mujeres. Me las todo. imagino en búsqueda de un hombre, y esa búsqueda de un hombre que esté en la casa se ve reflejado en la novela. En circunstancias parecidas, a mí me ha tocado vivir al revés las cosas. Una casa de mujeres con un hombre, yo, y un padre ausente que nos abandonó. Y sin embargo nunca tuve la necesidad de buscar un padre, porque el padre era yo. Pero en tu caso, lo siento de la novela, que esa búsqueda intensa que debía haber en la familia de un hombre, luego se ve reflejada, por más que te hayas casado y todas las cosas, pero ese niño que está dentro va en busca del hombre que necesitaba la casa y que no lo tenía. Y siento esa aventura de la novela, que es una novela que diría yo, es una aventura amorosa y como toda aventura, es insólita, porque si no, no sería una aventura. Pasan cosas. Uno va en busca de la verdad pasada, pero cuando va, recoge verdades nuevas.
gente, cosas y algo. El sueño tuyo en el coche del taximetero venezolano volviendo es una ternura maravillosa. Coloca de nuevo en una foto, yendo al pasado, a alguien que no está en la foto. La película que habla de eso, La vuelta al pasado, es al revés. Cuando actúan, desaparecen de la foto gentes. Vos cuando actuás acá en el libro, aparecen gente. Incorporás a tu padre. Es maravilloso. Realmente me conmovió y hasta me dio lágrimas, aunque yo no lo sintiera así porque te dije la diferencia. Es así como se sentía en la casa esa de tu niñez, la ausencia de tu padre. Y sí, pero mi papá tenía una ausencia, pero lo difícil era eso, que no era una ausencia permanente. Mi papá venía para las fiestas, mi papá casó las 4 hijas, mi papá fue a Israel cuando nació mi hijo, o sea, y teniendo problemas económicos, o sea que mi papá, habrá notado en la novela, él formó otra familia porque la otra mujer habrá tenido una affair con esa mujer y esa mujer quedó embarazada. Mi padre en esa época no había, habrá pensado que le venía finalmente el hijo varón y le nació, paradoja del Otra. destino, otra hija Otra mujer, mujer. otra mujer. Así que, pero lo que sucede también, voy a mostrar este cuadro, mi padre viene con esta carga, mi padre viene con esta foto de su familia que fue En Polonia. asesinada en Europa, en Polonia. Son mis tíos, abuelos, una primita hermosa que no se puede ver ahí, pero bueno. Pero lo que te quiero decir que buscar a mi padre es buscar también toda una familia perdida, porque mi familia materna, que es de Berlín, pudieron llegar a Buenos Aires con mi abuela, que fue una verdadera feminista, que cerró el negocio, lo vendió y se vino con sus 5 hijos, 3 hijas mujeres y 2 varones en el barco, buscando a mi abuelo que había venido a hacer fortuna hacía 8 años y parece que se había olvidado que había dejado a su mujer en Berlín con toda la familia. Entonces se vino por acá mi abuela y vino con sus 5 hijos, así que yo la única abuela que conocí fue a mi abuela Mutti, que pensábamos que era un nombre propio, porque Mutti es mami en alemán. Y bueno, entonces mi carencia era de una familia paterna. También tenía las tías que vinieron con mi papá, algunas hermanas y el hermano, que los cuento en el libro, pero es una carencia de una familia arrancada. Y también pensar que mi padre, también, para mi padre habrá sido muy difícil sobrevivir siendo el menor de una familia acomodada, de muy buena poder adquisitivo en Polonia, venir acá y andar vendiendo por la calle y tener una úlcera seguramente de no poder comer bien. Y lo que reconozco de él, mi papá nos hizo los más lindos cumpleaños, así se pudieron, ¿no? Entonces hay esa ambivalencia del padre que cantaba boleros, del padre que te llevaba a Mar de Plata, del padre que, el soñador, quizás es, mi papá decía que escribía todas las noches una novela en su cabeza y que yo había logrado escribir 27 porque yo tenía tiempo. Así que eso me lo decía él. Pero Estamos bueno, conversando, estamos conversando con Silvia Plager. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos para esta noche de letras y corcheas, como dos duendes en la voz de Jesús Hidalgo.
vi de frente y te cubrí de auroras, un sueño más de luz y chocolate. Soñé en perfil un arrabal de ausencias, la esquina del albur y del destino, y supe de tu amor y de tu vida, del almanaque cruel de mi esperanza, y me adorné de pájaro en tu nuca, besando tus mejillas con mi llanto. Así, así como dos duendes en el parque, así, así como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de arrebol, pero distante. Así, así como soñándote en un sueño, así, así como dos brazos que se tocan, así quise quererte en el diluvio, y se quebró mi ser contra tu ser. Escuchábamos a Jesús Hidalgo interpretar el tema Como dos duendes del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Silvia Plager sobre su última novela, Sima le cumple 70. ¿Por qué tardaste 30 años en escribirla? Escribiste muchas otras antes. ¿Qué te llevó a postergarla tanto? Yo creo que yo necesitaba pisar el umbral de la alta edad, yo, para poder entender a la gente grande y ponerme en el lugar de lo que pueden haber sido mis padres a mi edad. A mi madre la tuve siempre cerca porque mi mamá murió en mi casa a los 92 años. Y mi papá no sé cuánto hubiera vivido porque era un hombre fuerte y lo asesinaron para robarle la valijita. Y cuando vos no podés cumplir los rituales, la vida está hecha de rituales, nacen, te bautizan, o te hacen el Brit Milá, o te hacen a los 13 años el Bar Mitzvah, o tomas la comunión, o bueno, te casás y hacen una ceremonia, o no te casás y te hacen una fiestita los amigos, pero la vida está hecha así, de pasajes, el pasaje a la maternidad, los distintos a la paternidad, y bueno, y la muerte también tiene sus rituales. Cuando vos no podés cumplir con el ritual de la muerte de un ser querido, como yo lo pude cumplir con mi madre, entonces la figura de mi padre quedó. Yo vi un cajón cerrado, pero no lo pudo ver, me dijeron, lo ahorcaron, y bueno, y después no vi otra cosa, entonces no voy a contar si Sima le pudo finalmente encontrar en el cementerio, que no es judío, el cementerio de Grande de Gobernador Baigorria. Baigorria, sí, de Rosario, algo que que le hiciera pensar que sí, que ahí está su padre, en la familia que pertenecía a la mujer con la que él estaba y con la hija. Entonces también es buscar una tumba, también es algo este, muy inherente al ser humano, ¿no? Buscar dónde está la persona con la que vos no pudiste cumplir el último ritual, comprobar si está ahí, comprobar dónde está, porque la gente viaja a veces a la ciudad en la que nació el abuelo o la abuela para conocer que no está ni el abuelo ni la abuela. La ciudad ya no se parece para nada a la ciudad que fue, ¿no es cierto? Pero uno es como que necesita reencontrarse con algo que uno desconoce y que está, ¿no? Ya que acá hablamos de tu padre que es poeta, Rainer María Rilke, decía que nuestros antepasados están en nosotros como sangre que bulle y gesto que asciende. Porque a veces uno veía que mis hermanas me decían, ahora hiciste el mismo gesto que te Ayeta, o levantaste la mano igual que hacía papá, o a otra le decimos, te tiembla el labio como le temblaba a papá cuando se ponía nervioso. Mirá, recién hiciste las cosas como mamá cuando estaba fastidiada. Todo eso hace que nosotros seamos
los que ya no son. Por eso es que sufrimos tanto cuando sabemos que nos persiguen a los judíos, así como deben sentirse los armenios, otros que son perseguidos, y fueron luchas terribles, porque a nadie le interesa si en África las tribus se están matando, nadie saca los números, pero por desgracia, cuando los judíos, lo dijo Golda Meir, cuando los judíos no somos víctimas, enseguida nos convierten en victimarios. Así es. Estamos conversando con Silvia Plager. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Si he de morir, quiero morir de vida, de cara al sol y con mi fe en la gente, para dejarle algo a los que vienen, mis sueños, mi esperanza, mi poesía. Quiero arrancarle coplas a la vida, copla de amor que nazca en mis entrañas, que construya luchando cada día, de sol a sol, sin despreciar las ganas. Vámonos pues a buscar en la tierra, hijos del sol, simientes del destino. Nuestra savia humana se mantenga. Buscar andando metas y caminos, ríos de amor donde renazca el sueño, que nuestra sangre humana se conserve. Vámonos pues. Escuchamos Coplas a la Vida en la voz de Silvia Reyes, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Silvia Plager sobre su última novela, Simale cumple 70. A lo largo de toda la novela, ya lo contaste vos en el primer bloque, pero para retomarlo un poco el tema, tu personaje, ¿sí?, dialoga constantemente con el fantasma, el espíritu, la presencia de tu padre que se te aparece en diferentes lugares a lo largo de esta búsqueda que vas a hacer a Rosario. En la vida real, saliendo de esa ficción que creaste en ese diálogo, ¿en algún momento te pasaba eso de hablarle a tu padre a lo largo de tu vida? No, no, no. Yo sueño mucho, sueño con mi madre, mi padre, los veo como cuando ellos eran
jóvenes, o si yo era chica, los veo viejos, los veo de distinta manera, soy de soñar mucho, ¿no? Philip Roth dice que envejecer es cosa de héroes. Y bueno, entonces yo creo que me estoy convirtiendo en heroína. Entonces pienso que cada vida, aún la vida más simple de todo ser humano, es heroica. Es heroica si no es una vida dedicada al mal, pero si no es heroica porque tenemos que enfrentar a distintos cambios y esa es la vida. Y también la belleza es eso, la sorpresa, porque cada cambio en la vida nos ataca, como yo digo, nos ataca por sorpresa, no te avisan. Mira, de repente vos vas a mirarte un día en el espejo y no te vas a reconocer. Vos no lo pensás cuando tenés 18 años. Y bueno, y eso todo tiene que ver con la novela, tiene que ver también con lo que dijo Doris Lessing: nunca se acaba ese poderoso sentimiento llamado deseo, porque el deseo está en todos, el deseo de gustar, el deseo de pasarlo bien, el deseo de comer rico, el deseo de amar, los miedos de no llegar a tu casa, de que te asalten en el camino, de meterte donde no te mandaron, de estar en un lugar de malvivir de noche y haber ido y perder la chaveta tomando alcohol de más y sin saber con quién estás metido. Y eso nos pasa a los seres humanos porque eh, el que pierde la curiosidad y se queda quieto en su cubículo, ¿no? Como si estuviera metido en una cajita, eh, habló tu papá de aventura. Bueno, sí, yo creo que yo soy un poco aventurera, aunque sea aventurera de sillón y de computadora o de lapicera y cuaderno, porque toda la vida, bueno, la prueba está que recién casada, mi marido era médico y me dice: ¿qué querés ir a Nueva York? Califico por mi puntaje. No, vayamos a Israel, que debe ser más, como dije yo, más excitante, más lindo, y ya que somos judíos, va a ser menos difícil. Yo pensé que me iba a encontrar con el 11, no, pero me encontré en esa época con los marroquíes que estaban con tracoma, se venían con 4 o 5 mujeres porque no los podían separar. Era otro mundo, ¿no? Era otro mundo. Y sin embargo, yo creo un lazo muy fuerte con el país, porque fue el país de mis primeros años de casada y el país de un médico que recién recibido, que hace pediatría en un hospital, y yo tenía que estar sola y hacerme las amistades que podía. Y bueno, y tuve una buena vida ahí hasta que nos volvimos por diversas razones. Y mi hijo mayor es nacido en Israel y Débora Plager, mi hija, nació acá en Buenos Aires. Vos sabés, los dos últimos capítulos, adentrándome al libro, ¿no? Porque debo decir que tenés 10 libros abiertos. Si nos quedamos hablando, va a ser una conversación interminable, porque hay tanta riqueza de matices en todas las cosas que decís, que uno queda atrapado, no tiene ganas ni de preguntarte, debo decirte la verdad, porque eh, superás a las preguntas. Pero en los dos últimos capítulos, donde la novela va llevando a su final, está lleno de, de dichos, de planteamientos, hasta la imagen final del último capítulo donde tu padre lo ves rompiendo las fotos de sus antepasados. Y tu madre, en el sueño, en la ensoñación del taxi, te dice y te abre la puerta de tu padre para que lo veas y entrarás en un circuito de Polonia, de los antepasados, y te abrazás a tu padre llorando, incorporándolo ahí a la foto que te estaba faltando desde niña. El libro es muy bueno, pero estos dos capítulos son intensísimos. Hay un diálogo
que vos mantenés con Clara, me atrevo a decirlo, un pedacito. Los neuróticos maduran en la certeza de que con cada paso nos aproximamos más a la muerte. Haber cumplido 70 años no significa estar en el patíbulo. Yo, centenaria, dice Clara, cada mañana me pregunto por qué he vuelto a despertar a la vida cuando mi deseo es despertar a la muerte. Quien no tiene razones para vivir, tampoco las tiene para morir. Y por eso sigo dudando. ¿Qué recapacitas sobre esto bellísimo que has escrito? Y bueno, por eso que te estaba diciendo antes, que cuando se llega a los umbrales de la alta edad, uno ve gente que en realidad está viva porque está con nosotros, podemos hablar. Le pasa eso a esa señora Clara Loyácono, que es vidente, o ella se cree vidente, o espiritista, como quieran llamarlo, porque me leí un libraco así de espiritismo para que poner algo ahí. Y ella cree en los espíritus, pero ya está muy vieja, el cuerpo no le responde. Por eso ella pide despertar a la muerte, porque está convencida que el espíritu de ella va a ser eterno y que una vez que muera se va a encontrar con el amor de su vida, con el hombre que llamó, y bueno, tiene esa esperanza enorme, ella quiere despertar a la muerte. Y los demás, los que dudamos, los que somos escépticos, como en mi caso, no dudo quién soy, no dudo qué soy, pero dudo en cuanto a lo que alguien habla de el más allá. ¿No? Por eso la hija le pregunta al padre, papá, vos que estás ahí, decime, ¿qué es? Y el padre le cambia el tema, porque la novela, yo carezco de certeza, porque como dijo un rabino, la certeza es la marca del fanático. Yo no soy una persona fanática, ni soy una persona que a mí me decís, bueno, está bien, sabés que se decía Bayer, era el destino, pero el hecho que está el destino no quiere decir que yo no me revele. No soy una persona que dice, si Dios lo quiso, ¿entendés? Entonces, y además tengo en ese sentido, como no carecemos de santos nosotros y de figuritas para adorar, yo siempre uso de intermediarios a mis padres, ¿no? Cuando digo, ay, mamá, papá, si me pueden ayudar en esto, también refiriéndome que hay un Dios, pero si el único que podría ser, para mí, los que podrían ser mis intermediarios son la gente que a mí me amó. No puedo pensar en muñequitos ni en un rabí ¿entendés? Que me va a poner la mano y me va a decir, ojalá, ojalá. Yo tengo mi libro, La Rabina, que tuvo varias ediciones, que tuve, que estudié muchísimo, porque yo soy una persona de una familia judío gastronómica, que quería olvidar las desgracias de la Shoah, y que entonces se juntaban para jugar las cartas al 21 y comer en la casa. Comer afuera era salir al patio o cargar el auto e ir a hacer un picnic a Palermo. No existía eso de tanto restaurante y tanto chiste. Pero sin embargo, yo creo que con todo lo que yo cuento, y lo digo en el libro, tuve una buena infancia, porque uno elige a veces ser feliz o infeliz. Yo elegí siempre la felicidad. Aun cuando estaba infeliz, elegía siempre la infelicidad. La felicidad, a pesar de sentirme infeliz. Y la felicidad también era porque me gustaba leer, me gustaba el cine, me gustaba la música. Y eso te da una sensación de plenitud del que la gente que a veces tiene una fe enorme carece. Entonces tiene como recompensa esa fe enorme en el más allá. Yo trato de reemplazar ese vacío de certeza con el arte y con lo que puede ser la escritura y esa forma, no digo de catarsis, de construir personajes a los que le puedo hacer decir cosas
con cierta belleza que yo en un lenguaje coloquial no lo puedo hacer, porque si no parece que estuviera hablando en verso, como hacen en la época de Shakespeare, y nadie habla así. Por eso hay libros que resultan muy pesados porque hacen una construcción del lenguaje, y yo trato que haya una transparencia en el lenguaje, pero que el sedimento de lo que se dice provoque en el lector lo que vos, Mario, me dijiste. Esa sensación de desconsuelo o de amor que te provocó la imagen de la hija que se abraza al padre, de la foto de Polonia, de la madre que abre la puerta y todo lo demás. Es eso que en la vida cotidiana es muy difícil, hablando con tus propias hermanas, hablando con primas, cada uno construye distinto, porque con mis propias hermanas me decía, ¿vos te parece que papá era así? Me dice. Y yo digo, mi papá era así. Tu papá. Yo tengo Tu mi papá. papá. Has Mi dicho papá, muy cada bien. uno- Sí, cada uno tiene el padre que tiene. Exactamente. No cada hijo tiene el mismo padre, ni la misma No, madre, ¿no? no. Así que es eso. Ni tampoco tiene su propia fiesta. Puedo decir, ¿qué es Navidad para vos? Entonces uno te dice, "Ay, yo Navidad igual me gusta juntarme con amigos porque mi viejo, por ejemplo, en mi caso, nos llevaba a la costanera con pan dulce, sidra, sandwichitos, y decía, todos festejan, festejamos nosotros también. Entonces uno se construye desde esa sensación de que hay que estar en plenitud con los otros, ¿no? Que tiene que ver también con los judíos que animaban en los casamientos, que cantaban. Yo creo que tengo un lado de familia que son los Yeke, los alemanes, que siempre fueron más correctos, gente de una vida más transparente, si se quiere, y tuve los locos polacos, en los que estaban mi viejo y sus hermanas que tocaban el piano y cantaban Ochichornia, y siempre estaban, y se reían hasta cuando hablaban del pasado, de aquellos que quedaron en Europa y murieron, los mataron, hacían chistes. Eran siempre fiesteros y siempre hacían chistes, hasta de los dramas. Yo creo que eso a mí me mantuvo durante toda la vida. Poder reírme hasta de mí misma. Estamos conversando con Silvia Plager. Vamos a escuchar el último tema que tenemos preparado en esta noche de Letras y Corcheas. Vértigo, en la voz de Vanina Tagini. Vértigo incesante que andar a toda prisa, montada a la cornisa y al borde del suicidio, amar a cuentagotas en un delirio vano, corriendo a contramano, subida a la autopista que fuga hacia adelante, cerrada mis silencios, jugándole al presente y haciéndole gambetas, mirar la calle enorme como una puerta abierta, donde la gente corre sin pausa y sin presencia. ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero, dormirme en un semáforo soñando fantasías y despertar de pronto a un coro de bocinas. Escuchábamos a Vanina Tagini
cantando Vértigos, tema del poeta Mario Dobrí, mientras seguimos conversando con Silvia Plager sobre su última novela, Cimale cumple 70. Em, por lo que venías diciendo, ¿sí? Eh, y por lo que llevaste acumulado toda esta historia durante tanto tiempo dentro de tuyo, y por ahí uno podría considerar que el libro en cierta forma fue catártico, ¿no? Pues, de poder sacar todo esto que tenías guardado dentro tuyo. ¿Qué te pasó cuando pusiste el punto final? Terminaste Un el libro y alivio, esta historia un había alivio, salido. alivio, encontrarle el final, que agradezco a tu papá que lo haya destacado tanto, a Mario, porque quería darle un final que cerrara todo. Es muy difícil en una novela que es una novela del yo, que tiene mucho que ver con mi vida y tiene también una parte muy fuerte ficcional, después darle un cierre. Entonces me martirizaba la idea de que no, ¿cómo la cierro? La cierro así, la cierro así. Es complicado. Y cuando lo logré era como un alivio, y yo creo que también un poco lloré al escribirlo, porque lloré porque me imaginé ese jardín con la foto que tengo de mi, muy atildados y muy elegantes de mis antepasados, y con una nena de 7 8 años con un moño enorme en la cabeza, y bueno, y que no volvieron de ese lugar, que esa casa linda, que vivían todos muy bien, que tocaban el piano, mi abuelo también cantaba, y bueno, y entonces quise darle, mi papá no está en esa foto y lo ubiqué en la foto para que estuviera con su familia, quise corregir la realidad. Eh, Realmente que toda la escena esta final del libro eh, me hizo sentir de que la construcción de la verdad es ambigua. Yo estaba creído que la verdad era racional. Eh, Quizás por mi preparación, por mis estudios, la racionalidad había ocupado un espacio importante en la verdad. En los últimos tiempos fui comprendiendo que la verdad es una figura no racional, porque se la mantiene mientras estamos vivos. Vivimos mi verdad, tu verdad, la verdad de Hernán. Cada uno tiene sus verdades, cada uno tiene su padre, cada uno tiene su pasado, sus cosas. Y entonces me he dado cuenta que en este libro la búsqueda de las verdades, la de tus verdades, es una construcción que le faltaba algunas patas. Y lo que hace un investigador, buscar las patas de su verdad, porque es su verdad, tu verdad. Es eso lo que sentí en el libro. ¿Hay algo de eso en el espíritu de tu trabajo? Bueno, uno crea, porque es mi único libro de los 27 en el que hay un yo narrador, yo soy la narradora protagonista de la historia, soy la que narro y en primera persona, y entonces tengo que respetar el punto de vista de esta mujer que soy yo, que no puedo estar en la cabeza de todos los personajes que están ahí, los tengo que construir yo a través de mi mirada y de mi pluma. Pero yo creo que yo tengo una novela que también tuvo mucha difusión, que es Las mujeres ocultas del Greco, que tuvo edición en Planeta, en Sudamericana. Y investigué muchos años antes de la computadora para eso, y lo hacía con un plano, para que tengan una idea cómo trabajo yo, con un plano en el piso de la ciudad de Toledo del siglo XVI. Acá yo necesité un plano que no me puedo ubicar ni tirarlo en el piso, un plano con agujeros, con espejos, con trozos de espejos rotos, porque en realidad cuando construimos el pasado, construimos también lo que es el olvido, porque yo presumo que yo olvidé tal cosa, pero me dijeron los otros
porque vos no tenés recuerdos de tu infancia, también tenés recuerdos que incorporaste, porque tu tía te dijo, vos eras una machona, te gustaba estar siempre con los varones, eras varonera. Y después yo me acuerdo que estaba jugando con mis primos a la pelota y a las figuritas y a las bolitas, pero yo digo, ¿cómo puede haber sido un cambio de por qué yo fui tan coqueta? Pero bueno, sí, porque me aburría seguramente con mis hermanas, porque tanto mundo femenino, yo veía a mis primos, no sé si era la figura masculina, pero yo quería aunque sea tener un hermano, pero no tenía hermano. Entonces yo busqué mi parte masculina, que todos lo tenemos, para poder jugar, para que me incluyeran los varones, los primos, para poder jugar con alguien que no fuera otra mujer, porque éramos todas nenas. Entonces, y eso para mí era una verdad en ese momento. Estar con un primo me hacía sentir mejor, me hacía sentir como que el mundo no estaba repartido mujeres por un lado, hombres por el otro. Porque cuando tu padre está poco y tenés una sola abuela, y viene tu abuela y tenés tías que vienen, y a los tíos los ves poco. Sí, yo tuve un tío, pero eso es otra que está en la novela, que fue un gran protagonista en mi vida, pero no voy a hablar de eso. Pero también está esa verdad, ¿no? Es la verdad que yo creo que es el vínculo que se crea amoroso entre las personas. Yo no sé, yo estoy fuera de moda, porque en general en mi novela aparece la droga, aparece el alcohol, aparece la prostitución, aparece una mujer que era una pornostar, aparece de todo. Pero quiero decir, pero para mí son muy importantes los vínculos, la familia, la amistad, la situación que ahora parece que no fuera relevante, porque ahora todo tiene que ver con otro mundo, con un mundo, ¿cómo te puedo decir? Más de consumo y menos de contactos entre personas, más tecnológico, que yo recibo todo lo tecnológico con mucho placer, porque la verdad que antes los que éramos más grandes y no podíamos estar viajando visitando hijos, yo me acuerdo que le mandaba a mi mamá que estaba acá las cartas desde Israel, y hablar por teléfono costaba una fortuna, o sea que es mucho mejor. No voy a decir, yo creo que soy una gran amante de lo tecnológico, porque nos ha hecho la vida mejor, pero hay otras cosas, y por eso esperé 30 años. Ahora voy a lo que me preguntaron, porque yo considero que tenés que tomar distancia. Cuando vos estás metida en el baile, por ejemplo, cuando era la pandemia, yo no podía escribir sobre la pandemia. Yo no tenía distancia. Yo no me podía observar. No podía, porque yo estaba sufriendo, estaba igual que todos, estaba esperando que me caiga la bomba encima y que no le caiga a ninguna de mi familia, que yo estaba desesperada. Entonces, yo en ese momento no podía pensar, podía leer, pero no podía ponerme a escribir sobre eso. Yo tampoco podía escribir sobre la muerte de mi padre cuando era muy reciente y tenía a mi madre en mi casa, porque yo me hice cargo de que mamá viviera conmigo. Entonces, como vivía en Martínez, tenía una casa, a mi mamá le gustaba el jardín y bueno, todo eso. Y que mi madre nunca la interné, ella me pidió morir en casa y también forma parte de mi personalidad, y mi madre se murió en mi casa a los 92 años. Silvia Plager, Eso también, muchísimo. Sí. ¿eh? No, no, Eso, y te escuchaba. no, que eso también es una posición, ¿no? Cuando mi Ujú. mamá dijo que no quería que le internaran más porque los estudios que le hacían, lo único que hacían era mortificarla, era prolongar la agonía, no darle más vida, yo lo comprendí perfectamente. Quiere decir que esa también sería lo que dijo Mario, la búsqueda de una verdad, que es la propia, que era la muerte próxima de mi madre. Entonces, pero ahí pude hablarlo con ella, cosa que no pude hablar con mi papá. Silvia Plager, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a hoy. ustedes, gracias Se Hernán, nos hizo Mario, Mario. cortísimo. Nos quedó muchísimo por charlar No, del libro. cuando quieran, sobre cualquier cosa. ¿Eh? Un cariño para los dos. Un beso para vos. Digo y divulgo que el libro me encantó.
es de una belleza no formal, sino activa y pura. Te lo agradezco mucho que me hayas permitido leer esta aventura que te incluye y nos incluye. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. Nosotros vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas. Nos vemos la próxima semana. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país.